6:01 de la mañana, muy buenos días, gracias por preferirnos y comenzar su jornada bien informado con nosotros, con Noticias Caracol. ¿Cómo amanece, Juan? Muy buenos días, Vanessa. Pues con mucho entusiasmo, por supuesto, como todos los días, son las 6:01 de la mañana y en medio de un gran revuelo político porque arrancó en firme la carrera por la presidencia de la República. El presidente Juan Manuel de Santos anunció anoche que buscará la reelección para el periodo 2014-2018. Sí, señor, y el jefe de Estado comunicó su decisión a los colombianos en una alocución televisada. Noticias Caracol, es política. Quiero anunciarles que el próximo lunes 25 de noviembre, como lo establece la ley, radicaré ante la registraduría la carta en la que protocolizo mi interés en ser candidato a la presidencia de la República para el periodo 2014-2018. Lo hago porque estoy convencido de que hemos avanzado lo suficiente y que por fin es posible llegar a ese futuro de prosperidad y de paz que merecemos todos los colombianos. Lo hago porque cuando se ve la luz al final del túnel, no se da marcha atrás. No vamos a hacerlo. No podemos quedarnos en la mitad del camino. Tenemos que terminar la tarea, esa tarea que entre todos hemos comenzado. ¿Pero qué piensan los demás aspirantes sobre este anuncio del presidente Santos? Así reaccionaron candidatos y precandidatos a la Casa de Nariño. Me parece que es un anuncio equivocado, me parece equivocado para él y para la paz. El presidente Santos quisiera que lo reeligiéramos, pero yo no creo que los colombianos lo vamos a reelegir, ni a él ni a sus políticas. Lamentablemente lo que vemos es un presidente rehén de La Habana y sin ningún avance concreto en materia de paz para Colombia. Siguen reclutando niños, siguen colocando minas. No creo que sea una decisión adecuada. Hay que pensar más allá, el post-conflicto. ¿Qué va a pasar cuando se firme el acuerdo de paz seguramente en los próximos meses? Vamos a tener que asumir la tarea del post-conflicto y ahí tampoco veo preparado al gobierno. Le han dedicado mucho tiempo a la negociación de paz y está bien, pero no hay una comisión, un grupo trabajando seriamente en el post-conflicto, que es la tarea fundamental si se firma la paz. Y hay dos maneras de hacer la paz. La paz se puede hacer con continuismo, más de lo mismo, o la paz se puede hacer con el cambio que todos sentimos necesario en nuestro corazón. Esa paz que vuelva a la salud un derecho y deje de ser la mercantilización a la que se ha sometido por los dos últimos gobiernos. Una paz que se finque en la búsqueda del pleno empleo y la garantía de derechos laborales para las clases medias y los trabajadores. Pero no es suficiente. Es que la paz no arregla el problema de la salud de los colombianos. La paz no arregla los problemas que enfrentan millones de colombianos que viven en pueblos y ciudades, con la seguridad urbana, con la movilidad, con las oportunidades para los jóvenes. De manera que está bien la paz, pero no es suficiente. Y el presidente Santos, respeto los esfuerzos que ha hecho en el tema de la paz, se continuarán, pero hay muchos otros temas. Buscaré la paz fortaleciendo la seguridad democrática, no arrodillándome ante el terrorismo y el castrochavismo. Lucharemos por una paz basada en la justicia, no en la impunidad y los privilegios políticos de los narcoterroristas. Jamás traicionaré la confianza del pueblo colombiano. No permitiremos que se vulnere la soberanía e integridad territorial de Colombia. El anuncio del presidente Juan Manuel Santos sobre su intención de reelección activó desde hoy la llamada Ley de Garantías Electorales. El mandatario debe cumplir una serie de normas para ejercer su doble papel, el de candidato y también el de presidente. Veamos cuáles son esas reglas. Las restricciones para el presidente Juan Manuel Santos quedaron activadas a partir de su anuncio público a los colombianos sobre su aspiración a la reelección. Así las cosas, son dos tipos de restricciones las que tendrá el ahora candidato a presidente Santos. La primera es precisamente como candidato. Por ejemplo, no podrá asistir a ninguna inauguración de una obra en el país. Esta labor quedará a cargo del ministro correspondiente u otro funcionario del gobierno. Tampoco podrá hablar de sus contradictores, es decir, no estará habilitado para salir a criticar o responder críticas. La segunda restricción es en el plano institucional. 4 meses antes de la elección presidencial que se llevará a cabo el 25 de mayo de 2014, en primera vuelta, es decir, desde el 25 de enero del próximo año, el gobierno Santos no podrá realizar convenios interadministrativos, firmar contrato alguno o hacer nombramiento de ninguna clase.
Además, como jefe de Estado, Juan Manuel Santos estará en la obligación de brindar plenas garantías a los candidatos en contienda, a sus opositores en las urnas, en materia de seguridad en plaza pública, desplazamientos y aparición en medios de comunicación, entre otros. 6:06 de la mañana. Más adelante, por supuesto, ampliaremos toda esta información de la noticia del momento, el lanzamiento del presidente Santos. En otras informaciones, en la Escuela de Carabineros pasó su primera noche privado de la libertad el exdirector del DAS, Miguel Alfredo Maza Márquez, investigado por el magnicidio del líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento. La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema ordenó su captura con base en documentos, testimonios y entrevistas a exjefes paramilitares y también desmovilizados que dieron detalles de la supuesta participación del exdirector del DAS en el asesinato del entonces candidato presidencial en 1989. Según la Fiscalía, Maza Márquez habría permitido la creación de escuelas de entrenamiento de miembros de las autodefensas que luego participaron en el magnicidio y habría apoyado el debilitamiento del esquema de seguridad del líder liberal la noche del asesinato. Desde su sitio de reclusión en la Escuela de Carabineros, así habló Maza Márquez. Cada vez que se aproximan unas elecciones, meten a la cárcel al general Maza para provocar este cúmulo de noticias y de hechos que, sea como sea, según ellos, le produce buenos dividendos políticos, ¿no? Y mucha atención que un ciudadano colombiano estuvo secuestrado 2 meses en Ciudad de México por una banda de policías. Logró escaparse, eso sí, y refugiarse en el Consulado de Colombia en la capital mexicana. Se trata de John Jairo Guzmán Vázquez, que aparece en este video grabado por cámaras de seguridad cuando fue plagiado el 20 de septiembre pasado por al menos 5 policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en una céntrica avenida de Ciudad de México. La Cancillería colombiana confirmó que el hombre escapó el 19 de noviembre tras un descuido de sus captores, a quienes acusa de haberlo maltratado. Guzmán Vázquez regresa hoy a Colombia. Y en deportes ya están listos los 32 equipos que jugarán en el Mundial de Fútbol de Brasil el año entrante en el Estadio Centenario, donde se jugó la primera final de un Mundial de Fútbol en 1930. Ahí mismo Uruguay empató con la selección de Jordania y se convirtió en el último equipo clasificado para esa justa orbital. Todos los detalles de esa emoción, cómo quedaron los equipos y lo que se nos viene en nuestra sección deportiva. 6:09 de la mañana y mucho ojo con esta información que es muy útil a esta hora de la mañana. Les contamos cuáles son las restricciones del pico y placa para los vehículos particulares en las principales ciudades del país. Vamos a arrancar por la capital, por Bogotá. Es 21 de noviembre, por lo tanto rige el número impar en la placa. Eso quiere decir que tienen restricción los números 1, 3, 5, 7 y 9. Las placas que terminan en esos números de 6 de la mañana a 8:30, de 3 de la tarde a 7:30 de la noche. En Medellín, 2, 3, 4, 5 es el pico y placa en la capital de Antioquia. En la ciudad de Cali, pico y placa 7 y 8. En Cartagena, en La Heroica, el pico y placa 7 y 8. Es el mismo que en Cali. Y cerramos con Bucaramanga, que tiene restricción para los carros con matrículas finalizadas en los números 1 y 2. 6:19 de la mañana. Veamos ahora las noticias que debemos tener en cuenta para hacer parte de la conversación nacional. Este es el despertador de hoy, 21 de noviembre de 2013. El presidente Juan Manuel Santos anuncia que buscará un segundo periodo para continuar en la presidencia. Que el próximo lunes 25 de noviembre, como lo establece la ley, radicaré ante la registraduría la carta en la que protocolizo mi interés en ser candidato a la presidencia de la República para el periodo 2014-2018. Así las cosas, son 2 tipos de restricciones las que tendrá el ahora candidato a presidente Santos. No podrá asistir a ninguna inauguración de una obra en el país. Desde el 25 de enero del próximo año no podrá firmar contrato alguno o hacer nombramiento de ninguna clase. Tampoco podrá hablar de sus contradictores. Lo más importante.
Por segunda vez fue capturado el general en retiro y exdirector del DAS Miguel Maza Márquez por su presunta relación con el magnicidio del líder liberal Luis Carlos Galán. Los delitos por los que lo investiga la Fiscalía son homicidio con fines terroristas e igualmente concierto para delinquir. Tanto aprovechamiento de un cadáver, que yo sé que de haber estado él en vida no hubiera aceptado toda esta cantidad de nepotismo y de cosas que se observan. Lo que usted necesita saber. Los charrúas se están quedando con el último cupo para la Copa del Mundo. Por eso saltan. Cavani comanda la fiesta. Uruguay va a Brasil 2014. La cuarta mejor selección de Sudáfrica 2010 asegura la clasificación después de haber ganado 5-0 en Amán. Somos Noticias Caracol. Primero en noticias. El director de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, dijo en Washington que no quedará impune la desaparición en Bogotá de por lo menos 100 pistolas pertenecientes a esa institución. Palomino anunció medidas. Tanto con la Fiscalía como con la Inspección General ya nos pueden estar señalando unos presuntos responsables a quienes en el día de hoy les estaremos notificando la suspensión. 6:21, en menos de 48 horas se desvaneció el anuncio del gobierno y de algunos congresistas de fijar una nueva fórmula de precios en los combustibles que implicaría un inminente alivio sustancial en el dinero para los consumidores, en el bolsillo exactamente. Esto fue lo que dijeron este martes temprano el ministro de Minas y el senador Luis Fernando Velasco sobre un consenso para cambiar la fórmula de los combustibles y lograr una rebaja en su precio. Podamos a partir de enero tener el precio de los combustibles por debajo de los 8.000 pesos. El Congreso andará a la velocidad que se amerita y podremos tener ley que fije una política de precios de combustibles antes de que termine el año. Pero ahora el senador Velasco dice que es difícil por tiempos que ese proyecto quede aprobado este año y el ministro descarta acelerar su trámite en el Congreso. Se habló incluso de la posibilidad de que el gobierno le diera mensaje de urgencia a este proyecto. El gobierno no lo puede hacer. El ministro desmintió también que haya consenso sobre una nueva fórmula. Hasta ahora, nosotros no tenemos ningún acuerdo con el Congreso. Es más, dijo que no habrá propiamente una nueva fórmula. No vamos a cambiar la fórmula. De lo que se trata es de simplificarla, de depurarla. Acosta dijo que aún así el gobierno procurará nuevos alivios en el precio de la gasolina antes de finalizar este año. 6:25 minutos de la mañana, bienvenidos los televidentes que acaban de sumarse a esta emisión para estar bien informados. Tenemos reportes en vivo desde los lugares donde hay Noticias Caracol en desarrollo. Ahí estamos viendo ya nuestros reporteros listos y vamos a comenzar con el ojo de la noche de Eduard Porras porque apareció una niña que había sido robada en Bogotá. Menos mal apareció Eduard, lo celebramos. Cuéntenos la historia, buenos días. Vanessa, muy buenos días a todos los televidentes de Noticias Caracol. Pues gracias a ese informe que hicimos ayer en horas de la mañana en la primera emisión de Noticias Caracol, donde avisábamos de la desaparición de una niña de 6 años en la localidad de Ciudad Bolívar, pues una familia que la habría encontrado hace 2 días la entregó a la policía ayer en horas de la tarde. La niña le manifestó a la mamá que al parecer un hombre la engañó ofreciéndole dulces y ante la negativa de la menor de irse con él, este hombre la cogió a la fuerza, la subió a un Transmilenio y se la llevó. Vean ustedes mismos lo que ocurrió desde el hospital de Meissen, que es donde se encuentra la menor recluida. Que me hagan el favor y me den información o alguien si la tiene que por favor me la devuelva. Este fue el llamado el día de ayer de una madre que buscaba a su hija desaparecida desde el pasado 18 de noviembre. Y esto fue lo que ocurrió esta madrugada, cuando la misma mujer encontró a su niña de 6 años que al parecer fue raptada por un hombre en el barrio El Paraíso de Ciudad Bolívar. Que mi nene ya había aparecido y que la tenían en el CAI de Paraíso. Entonces yo me devolví y pues ya lo que venía por acá cerca me dijeron que la habían trasladado aquí al hospital de Meissen para valorarla, a ver qué, pues porque este es el protocolo para valorar la niña, a ver cómo estaba. La pequeña contó que el hombre la engañó ofreciéndole dulces para que se fuera con él. En el momento que salió de la casa, cuando, o sea, lo que les conté que había salido un momento mientras el abuelo le servía el almuerzo, que un tipo ahí en el Transmilenio le dijo, vámonos, y yo la llevo allí y le doy unos dulces, y la niña le dijo que no, y que supuestamente, dice la niña, ¿no?, que el tipo la cogió a las malas de la mano y la subió al Transmilenio y la llevó hasta el Polideportivo de Paraíso.
Una familia que halló a la niña deambulando por el barrio Divino Niño la entregó a los policías de Uncay, quienes de inmediato la remitieron al hospital de Meisen. La niña me dice que la cogió una pareja, y se la llevó, pero pues me dice que de la pareja que no, que la muchacha la trataba bien y que le daba comida y que la puso a dormir con la bebé de ella y venía vestida con ropa diferente. Por fortuna la menor no fue maltratada y hoy va a ser dada de alta. Y además registramos 2 accidentes de tránsito, uno en el barrio El Tunal, en el sur de la capital del país, donde un taxista al parecer se pasó un semáforo en rojo, embistió a su compañero, uno de los carros se volcó y 4 personas resultaron lesionadas. El otro accidente en el barrio Villa Mayor, donde el conductor de un furgón, un carro tipo NPR, al parecer por exceder la velocidad, llegó a la glorieta de la carrera 50 con calle 40 Sur, el carro sufrió un volcamiento lateral y el hombre fue remitido a un centro asistencial. Además, más adelante les tenemos la historia de 2 colombianos que denuncian abusos al parecer de policías en la Ciudad de México. Uno de ellos al parecer se escapó de los captores y el otro es la denuncia que hace la mamá desde aquí de Bogotá, quien afirma que su hijo fue torturado y violado por varios policías. Más adelante nos vemos con más información de lo que ocurrió anoche en Bogotá. Gracias, Edward. Y ahora vamos en vivo a la localidad de Kennedy, en donde en las últimas horas se presentó otro ataque brutal contra una joven que fue violada y apuñalada. César Chaparro nos tiene los detalles. ¿Qué pasó, César? Buenos días. Juan Diego, muy buenos días. Me encuentro más exactamente aquí en la localidad de Kennedy, donde hacia las 5 de la mañana del día martes, cuentan los testigos, la joven de 22 años pasaba por esta calle que ustedes están observando en este momento, cruzaba este semáforo, eran las 5:20 de la mañana. Ella asegura que se paró aquí justamente a esperar el bus que la llevaba a su trabajo, pero de un momento a otro se le acercó un hombre de aproximadamente 30 años y con un cuchillo la intimidó y la llevó hasta ese sitio donde ustedes están observando. Vamos a hablar con ella por razones de seguridad, ella pide ocultar su identidad. Muy buenos días, ¿qué fue lo que le pasó en este sitio? Buenos días, pues yo estaba esperando el bus cuando un muchacho me abordó, me pidió plata, yo solo le entregué el celular porque no tenía más y de ahí me llevó allá a donde estaban mirando y pues abusó de mí. Cuando yo me pude zafar de él, me atacó, me apuñaló 4 veces, 3 en el brazo y 1 en el pecho. Usted decía que la gente pasaba a esa hora, veía, alcanzaba a ver lo que le estaba pasando a usted, ¿usted pedía ayuda? Yo pedía ayuda, pedía auxilio y nadie hacía nada. Todos miraban y ya. Mira, justamente acaba de llegar la Policía Metropolitana de Bogotá, que tiene ya la investigación y que está asumiendo el caso. Es la mayor Yulangeli Franco, subjefe de la SIJIN. Mayor, un tip muy importante para que a las mujeres, digamos, no les ocurra lo que les está pasando en este momento en Bogotá. ¿Qué se puede hacer cuando un hombre la aborda con un puñal e intenta abusar de ella? ¿Qué puede hacer una mujer? ¿Cómo se puede defender? Bueno, en ese caso lo mejor es evitar que esos hechos ocurran, principalmente transitar por vías principales, buscar sitios iluminados, estar acompañadas para prevenir en este caso el abuso sexual. En caso de que se llegue a presentar, tratar de buscar si hay alguien, compañía, en caso de que ya no se pueda informar inmediatamente a la policía o acercarse al centro de salud inmediato, ya que nosotros tenemos unidades especializadas que atienden el caso directamente donde está la víctima. Mayor, muchas gracias. Más adelante la voy a invitar, Mayor, para que nos dé más tips de cómo prevenir esto y qué se debe hacer en un caso similar y también en qué va esta investigación. Es la información que se registra por ahora aquí desde el sur de Bogotá. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, gracias. 4 hombres muertos y 1 herido dejó un ataque de sicarios en moto en un negocio de la zona metropolitana de Barranquilla. Vamos con Said Gómez, que nos cuenta qué hipótesis manejan las autoridades de esta masacre. Said, buenos días. Buenos días, Vanessa. Las autoridades atribuyen el hecho inicialmente a un ajuste de cuentas, ya que una de las personas que murió fue víctima de un atentado criminal meses anteriores. Sin embargo, las autoridades manejan otra hipótesis frente a los móviles del hecho, y es que se deberían a un presunto ajuste de cuentas entre bandas criminales. El ataque sicarial ocurrió en esta tienda de Soledad Atlántico, cuando varios hombres jugaban un partido de cartas.
El general José Vicente Segura, comandante de la Policía de Barranquilla, expresó que hasta este lugar llegaron 2 sicarios en moto. Dispara hacia una de ellas específicamente y posteriormente a los 3 acompañantes más. Uno de ellos intenta de huir y posteriormente lo alcanza a impactar. 2 hombres murieron en el lugar de los hechos y otros 2 en una clínica. Otra persona está herida bajo pronóstico reservado. La policía reportó que ya tienen pistas sobre los móviles y autores de estos homicidios. Una de estas personas también había sido víctima de un atentado en julio de este año en el barrio Rebolo. Allí se trabajaba que era un ajuste de cuentas, pero estamos verificando cuáles son los móviles reales. Sin embargo, la policía maneja una hipótesis. Aquí hay más de bandas delincuenciales por el dominio de las zonas. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 5 millones de pesos para quien entregue información que permita capturar a los sicarios. Precisamente esta recompensa será entregada para las personas que den detalles sobre los móviles del hecho y los presuntos autores materiales del mismo. Es por el momento la información desde el área metropolitana de Barranquilla. Said Gómez, Noticias Caracol. Said, 2 hechos son noticia a esta hora en Antioquia: un ataque de sicarios a un cortejo fúnebre en Medellín y el desalojo de más de 3.000 personas en el occidente del departamento. Vamos a ir primero con el ataque precisamente a una caravana durante un sepelio. Allí 2 mujeres perdieron la vida cuando fue baleado uno de los vehículos que hacía parte del cortejo. Una de las víctimas era la esposa del difunto. Cuando la caravana fúnebre se desplazaba desde la sala de velación hacia la iglesia en el centro de Medellín, este carro blanco fue atacado a bala por sicarios en motocicleta. En el hecho murieron la conductora del vehículo, que era empleada de la funeraria, y la esposa del difunto, un hombre que había sido asesinado el pasado lunes. Sí, es por el mismo tema, creemos nosotros, porque llegaron a buscarlas directamente allí al sitio donde se estaba haciendo la velación. Y bueno, es un tema que aclararemos seguramente con el transcurso de las horas. El general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana, dijo que los sicarios utilizaron un arma con silenciador y que la Fiscalía ya tiene en su poder imágenes de cámaras de seguridad. Por ahora apenas estamos haciendo la inspección judicial a los cadáveres, no conocemos mayores datos, hay 2 motos inmovilizadas. Hay versiones iniciales que estamos queriendo confirmar. El difunto fue trasladado a la iglesia para su respectiva misa. El cuerpo de su esposa y el de la mujer de la funeraria fueron trasladados a medicina legal. Con estas 2 muertes ya se suman 197 mujeres asesinadas en Antioquia en lo que va corrido del año. Desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol. 197, muchísimo. Vamos ahora en vivo a Buriticá, al occidente antioqueño, donde avanza el proceso de desalojo de miles de personas ubicadas en una zona de alto riesgo. En las últimas horas se presentaron los primeros enfrentamientos con miembros de la fuerza pública. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación hasta ahora? Juan Pablo López está allá. Juan. Vanessa, buenos días. Mire, situación de absoluta tensión. Aquí se han presentado ya ayer en la tarde, algunos choques entre la fuerza pública y algunos manifestantes mineros que se resisten a salir de esos ranchos que la fuerza pública y las autoridades ordenaron evacuar. Esto por encontrarse en zonas de alto riesgo. Inclusive también algunos mineros han denunciado que hay niños de meses que han quedado entre los enfrentamientos y que han sido afectados por gases lacrimógenos. Durante toda la tarde del miércoles hubo choques entre la fuerza pública y manifestantes que se resisten a desalojar la vereda Los Asientos de Buriticá en el occidente de Antioquia, declarada en zona de riesgo inminente de desastre y donde trabajan cerca de 3.000 personas. Los trabajadores pidieron a las autoridades que, a cambio del desalojo, les entreguen soluciones laborales para llevar el sustento a sus familias. Yo dependo de esta minita, hermano. No tengo otros medios. Soy desplazado. No tengo otra forma de subsistir. Entonces, ¿qué me espera a mí el futuro? Las autoridades denunciaron que hay un negocio de grandes propietarios detrás de los mineros que se resisten a desalojar. Las construcciones que parecen de habitación realmente corresponden a personas que se dedican ya a este negocio. Esto es un negocio, son unos empresarios, construyen todo este tipo de viviendas para alquilarlas. Las autoridades reportaron un policía herido por una piedra y un hombre con lesiones de consideración producto de la detonación de explosivos que transportaban.
En las últimas horas se han reunido representantes de los mineros y además representantes del gobierno departamental para tratar de llegar a un acuerdo. Sin embargo, no ha sido posible ponerse de acuerdo de cómo van a evacuar, si lo van a hacer de forma pacífica y si lo van a hacer inmediatamente. En las últimas horas también se ha unido un contingente de policía militar a esta zona del occidente de Antioquia. En Buriticá, Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracoles, Antioquia. Gracias, Juan Pablo, pero vamos a seguir informando sobre hechos de Antioquia. En Medellín, anoche, 4 heridos graves dejó un ataque contra la policía. El hecho se produjo en el sector conocido como la Curva del Diablo del barrio Aranjuez, en el norte de la ciudad, donde fue lanzada una granada contra varios uniformados cuando se disponían a hacer una requisa durante un retén. En el ataque, 2 policías y 2 civiles que transitaban por el sitio resultaron heridos y los heridos fueron trasladados a la Policlínica de San Vicente de Fundación, donde permanecen en grave estado de salud. Una juez de Ibagué fue capturada en las últimas horas por el CTI de la Fiscalía, sindicada de participar en el llamado carrusel de las pensiones. La juez quinta penal del circuito, Estela Ramírez, fue conducida al Palacio de Justicia en Ibagué, donde se adelantó la audiencia de legalización de su captura. La Fiscalía la sindica de los delitos de peculado por acción y apropiación y también cohecho. Los hechos están relacionados con fallos de acciones de tutela donde, según la Fiscalía, se ordenaba al Seguro Social de Cundinamarca el pago de pensiones sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley. 6:39 minutos. En Cali, un joven de 15 años que era considerado una promesa del béisbol fue asesinado en el occidente de esa ciudad. Vamos a hablar del tema con Carlos Gutiérrez porque ¿qué dicen los familiares sobre este hecho? Carlos, buenos días. Juan Diego, buenos días. Aparentemente por cruzar las fronteras invisibles que existen en zona de ladera en el occidente de la capital vallecaucana. Este menor de 15 años era efectivamente una promesa del deporte vallecaucano. Estaba militando en el Club Marineros, adscrito a la Liga Departamental de Béisbol. En una rápida reacción, las autoridades lograron capturar a una persona señalada de cometer presuntamente este crimen. Luz Adriana Gasca solo recuerda que su hijo Janier Dubán Palacio salió a reunirse con unos amigos y no volvió. El menor fue asesinado de un disparo en la cabeza, aparentemente por cruzar una frontera invisible. Realmente estamos en un país libre donde podemos andar por donde queramos. Mi hijo es un niño, no merecía una muerte tan atroz. El hecho ocurrió en este lugar de la ladera de Cali, pero el cuerpo del menor solo fue identificado hace pocas horas porque no portaba documentos. Janier era deportista del Club Marineros de la Liga de Béisbol del Valle. Iván Tenorio era su entrenador. Tenía condiciones para ser un excelente catcher, inclusive había sido el champion catcher el año pasado en un torneo que se realizó en las dependencias del Diamante. En la reacción, la policía capturó a un adulto que fue cobijado con medida de aseguramiento. La persona que está capturada es una persona que en su ropa llevaba manchas de sangre. Gracias a sus condiciones, a Janier le habían regalado una beca para que siguiera en la Liga de Béisbol del Valle. La policía busca a otros 3 hombres que estarían implicados en el homicidio. Y es que de acuerdo con cifras de la Personería de Cali, en el primer semestre de este año, 22 menores de edad fueron asesinados en diferentes puntos de la capital vallecaucana. En el 80% de los homicidios se cometieron con armas de fuego, en el 20% restante con armas blancas. La mayoría de las víctimas son de sexo masculino y tenían entre los 15 y 17 años. Es realmente alarmante esto y preocupante para las autoridades locales. En el centro de Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Alarmante y preocupante, bien lo dijo Carlos, gracias. En Valencia, Córdoba, fue asesinado en las últimas horas un reclamante de tierras identificado como Gildardo Padilla. Él es la víctima número 14 de la familia exterminada por paramilitares. Gildardo, uno de los últimos miembros de la familia Padilla que quedaba con vida, fue asesinado a tiros en esta vía que de Valencia a Córdoba conduce a San Pedro de Urabá, Antioquia. Uno de los hermanos de la víctima, que pidió proteger su identidad, relató lo sucedido. Salió mi hermano Gildardo a la vereda de Rusia a hacer una carrera. Regresando de allá, lo mataron abriendo fuego contra él. Su cuerpo fue sepultado al lado de sus otros 13 familiares que también han sido asesinados en los últimos años a manos de grupos paramilitares. Llegaron hombres armados en las horas de la mañana, agarrando a mis 3 hermanos y un trabajador.
Subiéndolo a varios kilómetros en unas lomas, los decapitaron a todos 4. El único varón sobreviviente de la familia cuenta que abandonaron la finca y más de 500 reses, pero los paramilitares los persiguieron para acabarlos. Incinerando la vivienda y abriendo fuego, matan a mi mamá, a mi papá, 2 hermanos, un cuñado de mi papá y la hija del cuñado de mi papá. El exterminio de la familia Padilla fue reconocido por el jefe de los paras en Córdoba. Los 2 hermanos que sobreviven de la familia Padilla esperan que el gobierno nacional los cuide para que la familia no quede exterminada. Raquel, compañera de Gildardo, dice que su marido murió esperando esa indemnización. Todo lo que el gobierno le decía de reparación de víctimas, de todos esos papeles, él siempre estuvo pendiente y siempre le devolvían el paquete y él nuevamente lo enviaba. En los últimos años han sido asesinados 65 reclamantes de tierras en el país, entre ellos Yolanda Izquierdo y Ever Cordero. Los arroyos siguen causando estragos en Barranquilla. Las lluvias volvieron a provocar emergencias en las vías y otro conductor fue arrastrado por la corriente. La rápida acción de la comunidad evitó una tragedia. En esta imagen se observa cómo un arroyo arrastra una camioneta tipo van y su conductor, con el afán de ponerse a salvo, se sale del vehículo y también es arrastrado por la corriente. Varios habitantes de la zona le lanzan sogas y lo ayudan a salirse del caudal. Pero el carro sigue flotando en el agua y es arrastrado varias cuadras abajo. Esta emergencia ocurrió en el barrio San José, suroriente de Barranquilla, después de un aguacero. El conductor Andrés López narró lo sucedido. El bendito arroyo se me apareció de repente y cuando yo vine a dar hacia atrás, el carro prácticamente se me descolgó, todo se apagó todo. Ya, entonces se subió el caudal del agua, sentí prácticamente que yo me iba ya, que ya era el fin del mundo. Ricardo Ahumada fue quien grabó la imagen. De repente el señor se salió, venía todo eso corriendo, todo el mundo cójanlo, nadie podía ayudarlo. Cuando ya Andrés estaba a salvo, apareció otro vehículo, también arrastrado por el mismo arroyo, como si fuera un barco de papel. Romualdo Olmos, habitante de la zona, expresó que este arroyo, siempre que llueve, ocasiona emergencias. Estamos a la merced de la madre naturaleza acá y siempre es el mismo problema. Al mismo tiempo, un vendaval azotó al municipio de Soledad y destechó más de 80 viviendas. A las 6:45 minutos, en 60 segundos les presentamos lo que será noticia en vivo en los próximos minutos. Desde diferentes regiones del país. Y comenzamos con la entrevista exclusiva con la directora del SENA, Gina Parodi, que nos tiene detalles del ambicioso plan para capacitar a 500.000 de personas que se necesitan para poder poner en marcha la locomotora vial en el país. En minutos, Eduard Porras nos tiene un nuevo reporte desde el aeropuerto El Dorado, donde llegará el colombiano secuestrado por una banda de policías mexicanos, tal y como se observa en este video. El hombre se les escapó y se refugió en el consulado colombiano de Ciudad de México. Noticias Caracol obtuvo las imágenes de los presuntos agresores de una ciudadana colombo-suiza que fue violada y apuñalada en el centro histórico de Cartagena. Con ese video que ustedes ven, las autoridades buscan a los responsables y Carlos Cataño tiene toda la información en momentos. Noticias Caracol acompaña a Juan Sebastián Caballero a resolver su situación militar y académica. El joven de 18 años estuvo preso por más de 2 meses porque la policía lo señaló de complicidad en la fuga del peligroso preso Alexander Urrego. Catalina Gómez está con él y nos tiene reporte en vivo. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Un nuevo drama enfrenta a Juan Sebastián Caballero, el joven que estuvo preso junto con su familia tras la fuga de un peligroso delincuente. Él no pudo presentarse a la cita que tenía con el ejército el pasado 3 de octubre para sacar su libreta militar y ahora figura como remiso. Hoy Catalina Gómez lo acompaña para tratar de resolver esta situación. Catalina, ¿qué le han dicho las autoridades a Juan Sebastián? Buenos días. Buenos días, Juan Diego. Pues lo primero es tranquilizarle y decirle que por ser remiso no significa que hoy mismo se lo vayan a llevar a prestar el servicio militar. Sin embargo, vamos a preguntarle a Juan Sebastián. Juan Sebastián, muy buenos días. Usted tenía que asistir a una primera cita, la que pudo cumplir, a la segunda no pudo, ya conocemos por la detención.
¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué le han dicho que puede hacer a partir de este momento? Pues estoy aquí para aclarar mi situación sobre el ejército y pues lo que me han comentado, lo que me han dicho es que presentando las justificaciones correspondientes a que estuve detenido, de que no pude asistir a la citación por fuerza mayor, puedo desvirtuar de que soy remiso. Vamos a estar obviamente con él acá durante el proceso que se va a realizar en la 15ª zona de reclutamiento en el norte de la ciudad y está con nosotros el comandante encargado, el teniente coronel Milton Grajales. Teniente coronel, muy buenos días. Este es uno de los casos de tantos remisos, pero hay una excepción aquí por el tema de su detención. ¿Qué va a pasar? Cuéntenos un poco cómo es el proceso con él. Catalina, buenos días. Un saludo especial a la audiencia de Caracol. Con el joven Juan Sebastián en este momento, él está en una situación que es la condición de remiso. Anterior a las incorporaciones que hay el 12 de diciembre, se realizan unas juntas de remisos, en este caso en la zona 15 de reclutamiento. Él se le va a levantar la condición de remiso por la situación especial que tuvo. Lógicamente hay condiciones de remiso con multa y condiciones de remiso sin multa. En este caso se le va a levantar la condición a él de la situación de remiso sin multa. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es el proceso para que él luego siga con el proceso para ya tener la libreta militar y poder empezar su vida normal? Posterior a la condición que se le levanta de remiso, queda en una condición de clasificado sin residuo, la cual se presenta posteriormente en el distrito número 2 de donde es él y lleva posterior a la situación de realizar su libreta militar y queda normalmente definida la situación como un ciudadano colombiano. Muchísimas gracias. Esta es parte del proceso que viene adelantando Juan Sebastián luego de recobrar su libertad. También vamos a buscar respuesta para la solicitud que también nos hizo el día de ayer Juan Sebastián, y es poder regresar al SENA, retomar ese cupo de estudio y seguir adelante con su proceso académico. Gracias, Catalina Gómez. 6:54, y el Instituto de Medicina Legal reveló que el auxiliar de la policía Jonathan Gutiérrez Romero, de 19 años, se habría suicidado en la estación de Usme. Así lo señaló el director de ese organismo, Carlos Valdés, al entregar los resultados de la necropsia del joven. Horas antes, la familia del uniformado había acusado de matoneo y maltrato a los compañeros del joven. Así habló el director de Medicina Legal. Se estableció que la causa de muerte obedeció a una lesión, una única lesión por paso de proyectil de arma de fuego de alta velocidad, cuyo orificio de entrada estuvo en el mentón y su orificio de salida fue en la región interparietal. A las 6:55 vamos al Atlántico, donde nuestro ojo de la noche estuvo vigilante y nos cuenta a esta hora qué pasó en las calles mientras los barranquilleros dormían. Ella es Yonaris Villa. Yonaris, ¿qué pasó? Buenos días, adelante. Juan Diego, buenos días. Pues el ojo de la noche estuvo con los habitantes del barrio La Chinita en Barranquilla. Ellos aseguran que se han incrementado los problemas de movilidad y de inseguridad a raíz de la creación de una terminal de transportes pirata ubicada en toda la entrada de la capital del Atlántico. Esto es lo que captó el ojo de la noche. Estas personas ofrecen pasajes a bajos precios desde la ciudad de Barranquilla hasta Santa Marta, Riohacha y Valledupar. ¿Cuánto me cobran de aquí a Santa Marta? 12.000 pesos. 12. ¿Pero ya qué hora sale? Como a las 11, 11:30. ¿Sabes por qué ahí? No, si ya me hicieron comparando por parquearme ahí, voy a perder a la policía para parquearme. Cada uno opera para una línea de buses que laboran desde este lugar, que según las autoridades está prohibido. Más de 50 buses interdepartamentales le dan vida cada noche a esta terminal de transportes pirata, una de las más grandes de Barranquilla. Hoy en día, como usted muy bien lo ve, está invadido el sector de una gran inversión que se hizo ahí para la ciudad de Barranquilla. Luis Ojeda, habitante del sector, asegura que esta situación no solo trae consigo problemas de movilidad, sino de inseguridad. Sí, es una zona que se ha vuelto una zona prácticamente de tolerancia, una zona rosa, y hay prostitución infantil. Los habitantes del sector pidieron mayor atención de parte de las autoridades para que ejerzan mayor control en la zona en la temporada de diciembre. La policía ha asegurado que se vienen realizando controles de supervisión y puestos de control en la zona para evitar estos estacionamientos de buses en este lugar muy importante en la capital del Atlántico. Por el momento es toda la información. Yonaris Villa, Noticias Caracol.